Hai nomes que se asocien da fechamente al folclor n'Asturias e el de Xoán Casas García lle un dellos. Xoán Casas nació en Avilés na vientu del 60 y con malpenes 21 años anicióse nese mundo del folclor de la man de Héctor Piñera Corujedo, daquella director de los grupos folclóricos internacionales Sabugo Tente Firme de Avilés y el grupo Cultura Covadonga de Sisión. Nos primeros años de la década de los 60 baila nos dos grupos y tras de 7 años de permanencia en Sabugo Tente Firme entama la creación de una riestra de grupos folclóricos espardíos de la zona costera del centro de Asturias hasta sitiarse nun proyecto personal de grupo, el proyecto del grupo Esbardu, y también darreu una organización de muestres y festivales de folclor cada vegada más cualificaes hasta algamar el más completo y importante acontecimiento cultural de la música tradicional en Asturias d'anguaño, el Festival Intercéltico de Avilés, cuya primera edición tenía lugar en el año 1997 y que ya tiene cumplidos 10. Además, desde 1999, Xoán Casas é director del Grupo Xuno, col que en calidad de coreógrafo interpretaría en Sineru de 2000 la zarzuela Marusia en el Palacio de Festivales de Cantabria. Yo también interesarme por folclore hace ya muchos años. Concretamente fue en 1981, cuando por un casual de la vida, un collacio, yo dedicábame al mundo de la bicicleta. Mira por dónde las cosas son así. Dejé la bicicleta, colgué la bicicleta y encontré un vacío, ¿no?, en la mi vida. Entonces un collacio animóme a meterme a verame a esto del folclore. Bueno, pues un día llevóme a uno de los ensayos del grupo y concretamente el grupo Sabugo Tente Firme. Yo también, los mis inicios fueron concretamente a Sabugo Tente Firme. Allí fue cuando cogí el gusanillo, fui pasuco a pasuco, valle a valle, pues entamando un poquitín en este precioso mundo del folclore asturiano. ¿Quién lo iba a pensar? Que después de tantísimos años, digo tantísimos porque fáenseme bastante largos, porque serán ya 20 y pico, ¿no? Estamos calculando desde el 81, pues bueno, un montón de ellos, no sabía ni decírtelo. Pero sí que están llenos de llavor. O sea, una cosa es que pases por una profesión, por algo que te llene, un hobby, lo que quieras llamarlo, pero la verdad es que yo desde un principio agarré un compromiso con lo que ya esta Asturias cultural. La verdad es que en estos años trabajé a fondo por la cultura asturiana, ¿no? En los últimos 20 años el mundo del folclore asturiano pegó un cambio bastante fuerte. De que salieron a reducir de ellos grupos de investigación y empezó a verse todo de una forma más tradicional, a ver las cosas desde un punto de vista más tradicional y menos folclórico. El folclore avanzó mucho, y hay que estar percontento de ello porque hay que tener en cuenta que lo que tenemos que ofrecer a la gente en general es la realidad, lo que realmente ofrece la tradición asturiana, ¿no? No hace falta inventarse nada, porque lo más guapo de todo es hacerlo como era, tradicional, llano, y de ahí la espontaneidad es donde realmente puede sacarse la ebullición del folclore. No hace falta ni coreografías ni inventarse nada. Entonces podemos estar percontentos los asturianos porque, por una parte, la tradición sigue ahí, cada vez más al algame de cualquier grupo, de cualquier persona interesada, y a la vez está exposigando, porque si vamos a las bandas de gaites, resulta que están haciendo una labor que ya venía haciéndose en la Bretaña, en Escocia o en Irlanda, pero que aquí en Asturias no acabábamos de entrar por ello, y ahora mismo podemos tener la tradición más pura y conservada por ellos grupos de investigación y tradicional, y a la par podemos tener las bandas de gaites que están en una evolución permanente y están ya pues muy cerquina al filo de las otras regiones del largo Atlántico europeo. El proyecto Esbardu inicióse un poquillín porque hacía falta, ¿no? Estamos hablando ya de 18 años para atrás y bueno, la verdad es que en Avilés el único grupo que había un poquitín así que tiraba por el mundo del folclore tradicional y era Contra el Regaño. El resto de los grupos pues eran un poquitín de folclore exhibición, ¿no? Un
poquitín lo que comentaba antes, muy coreografiado, con bailes muy modernos, muy inventados, muy retocados. Entonces Esbardu nació de la necesidad de abrir medio camino entre los grupos de investigación pura, que tampoco ellos preocupaba mucho la transmisión de un escenario. Nació con la idea de agarrar esa fuente, esa raíz verídica, y exponerla a un público, porque está claro que todo lo que se expone encima de un escenario, o una plaza o una calella, eso es un espectáculo. Y hay que pensar que ya así, o sea, no podemos pensar que somos el paisanín que fai 200 años bailaba la xota cangas allí en el pueblo. No es así, y si queremos que la xente entre por ello, tenemos que dar un poco de vida, tenemos que hacer un espectáculo, que es lo que en realidad tenemos que mirar por ello. Entonces Esbardu entamó ese camino entre mitad uno y mitad otro, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado nos avala. Hoy día Esbardu está considerado en todos los fasteres como un buen grupo de baile tradicional que respeta la tradición, que sabe estar y comportarse encima de un escenario. Prueba de ello y todas las actuaciones que vienen haciendo por todos los puntos de Asturias, conocidos y desconocidos, y que en realidad, pues bueno, donde quiera que vayamos, pues siempre dejamos un grandísimo sabor de boca en todos los pueblos y todas las ciudades, bien sean teatros, bien sean plazas, como te digo, de pueblo o calelles. L'agua tua non ja pouca, però tu quasi non cantas, ja la boca és la que rouca. Però tu quasi non cantas, ja la boca és la que rouca. Ante ronzo de chonche, repio y apagando vengo, que vaya hacia los que corro, y encima gran pena tengo. Que vaya hacia los que corro, y encima gran pena tengo. El Intercéltico juega un papel importante a la hora de compararnos con otras culturas, porque en Asturias, bueno, parece que la gente valora bien poco lo nuestro cuando en realidad tiene mucho de qué presumir, ¿no? Y esto lo vemos en las otras culturas, en los otros países que nos vienen al Intercéltico, que se sienten orgullosísimos de su propio folclore, ¿no? Siempre ves a la gente a hablar de su folclore, de la su cultura, de su país, de la su tierra, y algo que tenemos que, en lo que espellanos, ¿no? En lo que tomar ejemplo de ello y sentirnos orgullosos de nuestra cultura, que ya bonda rica. Al folclore asturiano falta ahí un poquillín de creencia, un poquillín de orgullo de los que estamos metidos en ello, para creernos realmente lo que estamos haciendo, porque estamos a un mismo nivel que otros países y no acabamos de creérnoslo. No podemos estar con el aldeanismo de turno de que si el que falla aquello ye mejor o ye peor que lo que faes tú. Eso tenemos que olvidarlo y tenemos que juntarnos todos en el mismo barco y tirar de ello para adelante, porque la cultura asturiana merece ese sitio, ¿no? Ese sitio porque estamos peleando desde el Festival Intercéltico de Avilés, que queríamos situarlo en el mapa atlántico. Creo que eso está conseguido. Ahora lo que tenemos que tener es valor para tirar de ello para adelante y orgullo de lo nuestro. Creo que es lo que nos falta. Nácaru, neño pequeñín, cosa muy pequeña.